Me temblaban las manos, pero no por el frío. Era mediados de noviembre en Zaragoza, el viento azotaba con fuerza y sin embargo lo que me helaba la piel no era la brisa sino el desprecio de mi propia hija. Frente al ataúd de César, el hombre con quien compartí 45 años de mi vida, sentí por primera vez que no solo lo había perdido a él sino que también me estaba quedando sola en el mundo. Intenté acercarme para tocar el féretro para decirle adiós como merecíamos los dos, pero Salma me interceptó. Su vestido negro ajustado y su mirada fría como acero fueron más cortantes que cualquier cuchilla. Me tomó del brazo con delicadeza forzada, la clase de gesto que solo se reserva a los objetos rotos que uno no quiere romper del todo. Mamá, por favor, no hagas escándalos, me susurró con los dientes apretados. Ella se despidió de ti en vida. Me empujó con suavidad hacia la última fila de bancos. Nadie dijo nada, ni una mirada de apoyo. Solo susurros entre dientes, abrazos dirigidos a él, a lágrimas bien calculadas por parte de su marido Gonzalo y algunas palabras vacías de los conocidos que nunca me soportaron del todo. Yo observaba en silencio. Me aferré al bolso como si fuera mi única ancla. Cuando la ceremonia terminó y todos comenzaron a marcharse, me levanté lentamente. Caminé sola hacia el ataúd mientras Salma agradecía condolencias como si estuviera en una gala. Puse una mano sobre la madera y cerré los ojos. No te preocupes, mi amor. Lo hicimos bien. Les va a doler, susurré apenas. Nadie me escuchó. Nadie me vio sacar la carpeta roja de cuero del fondo del bolso, acariciarla por un instante y volver a guardarla. Era nuestro secreto. César y yo la habíamos preparado en silencio 3 meses antes de que su cuerpo cediera ante la enfermedad. Un testamento nuevo, auténtico, redactado ante notario y firmado con pulso firme. Un documento que lo cambiaba todo. Uno que nadie más conocía, solo yo. Mientras Salma posaba para una foto con una corona floral al fondo, yo regresé a mi asiento y esperé. Pronto, muy pronto, la verdadera lectura comenzaría. La notaria estaba en el centro de Zaragoza, en un edificio antiguo de fachada reformada. Subí las escaleras lentamente, sintiendo cada peldaño como un peso añadido en el pecho. Al llegar a la sala los vi a los dos, Salma vestida de negro riguroso, sin una arruga en el rostro, sin un temblor en la voz. Y Gonzalo con su traje entalado cruzado de brazos y esa sonrisa legalista que siempre me había incomodado. Qué puntual, dijo ella sin emoción. Pero te advierto, mamá, esta reunión es solo para los herederos. No responde. Solo la miré con calma y entré. Me senté en la esquina más alejada de la mesa. No necesitaba justificar mi presencia. La verdad no necesita permiso. El notario don Agustín Rivas, hombre mayor y serio, hojeaba unos papeles con expresión neutra. Gonzalo se acercó con el sobre blanco entre los dedos y lo depositó frente a él. Aquí está el testamento que mi suegro tenía guardado en su despacho. Don Agustín asintió y empezó a romper el celo con cuidado. Mientras tanto, Salma cruzó las piernas con una tranquilidad que rayaba en soberbia. Me dedicó una sonrisa pequeña, la clase de gesto que uno ofrece cuando cree que ha ganado. Yo no dije nada. Metí la mano en el bolso y toqué la carpeta roja. Seguía allí intacta como una promesa que espera su momento. La sala olía a madera encerada y a nervios contenidas. El único sonido era el crujido del papel al desplegarse. Procederé a leer el contenido del testamento tal como se ha entregado, dijo don Agustín aclarando la garganta. Salma se inclinó ligeramente hacia adelante. Gonzalo adoptó una postura solemne como si estuviera presidiendo una junta de accionistas. Yo mantuve la vista baja, no por miedo, no por vergüenza, sino porque sabía que aquello que estaban a punto de escuchar no era más que una farsa cuidadosamente colocada para encubrir lo verdadero. Esperé en silencio, porque lo auténtico aún no se había dicho, porque la verdadera voluntad de César seguía guardada bajo la solapa de mi bolso esperando su turno. La voz del notario llenó la sala con un tono pausado, casi ceremonial. Leía con ritmo firme sin levantar los ojos del papel. César dejaba a su hija Salma el piso de Zaragoza, las cuentas compartidas y una inversión en acciones valorada en aproximadamente 3.800.000 pesos. También mencionaba algunos objetos personales que supuestamente tenían valor sentimental. Sentí cómo Salma apretaba con entusiasmo el brazo de Gonzalo. Sus labios se curvaron en una sonrisa tan satisfecha que por un instante sentí compasión por su ingenuidad. Ella de verdad creía que había ganado, que su teatro en el funeral, su frialdad y su desprecio habían sido recompensados con una gerencia generosa. Esperé a que don Agustín hiciera una breve pausa para pasar la página. Entonces levanté la mano. Disculpe, señor Rivas, dije sin levantar la voz. Creo que hay un error.
Ese no es el documento válido. Las miradas se giraron hacia mí como si acabara de interrumpir una misa. Salma frunció el ceño. Gonzalo intentó disimular su incomodidad, pero su mandíbula se tensó de inmediato. Saqué la carpeta roja de mi bolso, la coloqué sobre la mesa y la empujé suavemente hacia el notario. Este es el testamento legal firmado y selado ante notario. Mi marido lo redactó 3 meses antes de fallecer. Es el documento más reciente. Por un momento el silencio pesó sobre todos como una losa. Don Agustín la miró dudo y finalmente rompió el celo. Sus dedos pasaban página tras página mientras su expresión cambiaba lentamente. Su mirada antes neutra se volvió seria, casi compasiva. Esto, balbuceó mientras releía una de las cláusulas. Esto cambia todo. Salma se incorporó de golpe. ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué estás intentando? Hacker no conteste. Mis ojos estaban puestos en don Agustín, que seguía leyendo en silencio con el rostro cada vez más pálido. Gonzalo se acercó a él, pero no se atrevió a tocar los documentos. Yo me mantuve sentada firme sin moverme un centímetro. Habíamos llegado al punto que tanto había esperado. Y lo que estaba por revelarse no era solo la voluntad de un hombre. Era la verdad que leve conmigo desde el día en que César me lo confesó todo. Don Agustín carraspeó antes de continuar. Aún tenía el testamento abierto frente a él, pero ahora sostenía una joya aparte escrita a mano con trazos firmes y pulcros. Reconocí de inmediato la caligrafía de César. Mi corazón latía con fuerza, no por nervios sino por la certeza de que sus palabras pondrían las cosas en su sitio. La carta fue anexada de forma legal al testamento, aclaró el notario. Me pidió que la leyera en voz alta en caso de que este segundo documento fuera cuestionado. Salma bufó, pero no dijo nada. Agustín comenzó: Salma, te criamos con amor. Te dimos todo lo que pudimos y más. Pero con los años tu corazón se fue endureciendo. Tu madre merecía respeto, merecía cuidado. Y tú no estuviste, ni cuando enfermó mi cuerpo ni cuando se agotaron mis fuerzas. La única que me acompañó hasta el final fue ella. El silencio se volvió espeso. Las palabras colgaron en el aire como campanadas lentas una tras otra. Salma se levantó bruscamente como si alguien le hubiera abofeteado el alma. Esto es manipulación emocional, gritó. Esto no tiene valor legal. Gonzalo intervino de inmediato. Vamos a impugnar todo esto. No hay forma de probar que no fue coaccionado o que no estaba confundido. Yo permanecí sentada. Me levé las manos al regazo y con voz serena les respondí: lo planeamos juntos. Cada línea, cada palabra. Lo firmó cuando aún pensaba con total claridad. Pero sobre todo, lo hizo porque ya no confiaba en ti, Salma. Ella me miró con los ojos desbordados, pero no eran lágrimas de pena. Era rabia, frustración pura. Sabía que no podía cambiar lo que acababa de escuchar. Sabía que por primera vez su padre no estaba de su lado. El notario dejó la carta sobre la mesa, cerró el testamento con cuidado y guardó silencio. Salma volvió a su asiento con las mejillas encendidas. Gonzalo ya no tenía nada que añadir. Y mientras ellos se miraban sin saber qué hacer, yo supe que había llegado el momento de revelar la cláusula más delicada del documento. Agustín volvió a abrir el testamento y pasó las páginas con cuidado, como quien maneja una verdad que corta. Entonces se detuvo en una cláusula señalada con tinta azul y leyó en voz alta sin levantar la vista: el testador establece que cualquier intento de impugnación, ya sea cuestionando su salud mental en el momento de firmar o insinuando que su esposa Efigenia Luelmo influyó en sus decisiones, resultará en la pérdida automática de una asignación mensual de C2.000 durante un periodo de 24 meses, otorgada como gesto simbólico a los beneficiarios secundarios. La habitación se quedó en silencio. Salma frunció los labios con fuerza y luego soltó una risa seca incrédula. Eso es todo lo que nos dejó, 2.000 al mes. Durante 2 años es insultante. Agustín levantó la mirada por primera vez desde que comenzó la lectura y le respondió con una calma firme: eso es más de lo que os habéis ganado y lo sabéis. Gonzalo por su parte no dijo nada. Ni un gesto ni un reproche. Solo bajó ligeramente la cabeza como quien hace números mentales mientras disimula. Lo conozco bien. En ese momento ya estaba evaluando si valía la pena perder esa suma mensual por emprender una batalla legal que sabía difícil de ganar. No por falta de recursos, sino por falta de moral. Salma se giró hacia él buscando apoyo en sus ojos, pero Gonzalo la evitó. La cólera de ella se transformó en algo más contenido, más frío, como si una nueva estrategia se estuviera cocinando en su interior. Yo no dije nada. No lo necesitaba. La voz de César seguía resonando entre las paredes de esa sala y su voluntad había sido clara.
Había protegido su legado no con grandes cifras sino con claridad y precisión. Cuando el notario quebró definitivamente el testamento y anunció que los términos eran legales y ejecutables, desde ese momento sentí que algo en mí se soltaba. No era venganza lo que sentía sino descanso, pero todavía quedaba lo más importante por hacer: vivir con libertad. Vendí el piso en cuanto los papeles estuvieron a mi nombre. Lo anuncié discretamente sin prisas, pero en menos de una semana una pareja joven lo compró por C4 $200,000. No sentí nostalgia al entregar las llaves. Aquel lugar ya no era mi hogar. Las paredes cargaban demasiadas palabras no dichas, demasiados silencios fríos. Con ese dinero me trasladé a la costa de Alicante. Elegí un ático sencillo pero con una terraza amplia que da directamente al mar. Por las mañanas el sol entra por los ventanales y me despierta con un calor amable, como si la vida finalmente quisiera acariciarme en lugar de empujarme. Compré plantas, muchas, y un sofá nuevo. Cambié cada objeto que me recordara que alguna vez viví conteniéndome para no incomodar. Adopté un gato callejero, lo llame Simón. Él no exige, no juzga, solo me acompaña con dignidad. Me inscribí en un taller de restauración de muebles antiguos. Descubrí que mis manos, esas que antes solo cochinaban y limpiaban por obligación, también podían devolver la vida a la madera vieja. Por primera vez en décadas no tenía que pedir permiso para respirar, ni tenía que justificar mis decisiones ni preguntarme si era suficiente. Me bastaba a mí misma. Una tarde de domingo, mientras lijaba una silla con respaldo curvo, escuché el sonido de mi móvil. Era un mensaje de Salma: mamá, deberíamos hablar. Lo leí una vez, luego otra. Sentí una punzada en el pecho, no de dolor sino de algo más parecido a compasión. Pero no contesté, no porque guardara rencor sino porque ya no tenía nada que explicar. Había sido claro lo que César había dejado dicho y yo también había hablado sin palabras al elegir irme. Guardé el móvil en el cajón y volví a lijar en silencio. El mar rompía contra las rocas con su ritmo constante, como si la vida me cantara sin pausa que lo peor ya había pasado. Pero sabía en el fondo que ese mensaje no sería el último, y que no tardaría en llegar algo más que simples palabras. Fui a Valencia ese día para recoger un colgante que había encargado en una joyería pequeña del centro. Nada ostentoso, solo una piedra azul marino engarzada en plata como el mar que ahora veía cada mañana desde mi terraza. Lo había elegido para recordarme que aún podía darme regalos sin esperar aprobación. La tienda estaba iluminada con luces cálidas y olía a madera recién barnizada. Había dos clientas en el fondo y la dependienta me reconoció al instante. Me estaba envolviendo el colgante cuando al girarme la vi. Salma. Estaba allí de pie con un abrigo caro y gafas oscuras que no ocultaban su nerviosismo. Se acercó con una sonrisa tenue demasiado ensayada. Mamá, estás cambiada. Podemos tomarnos un café. No me moví. Para que ya no necesitas fingir. La función terminó, Salma, y tú elegiste tu papel. Sus ojos se entrecerraron pero no replicó. Bajó la mirada un instante, luego alzó la voz con una dulzura que sonaba a plástico. He estado pensando mucho en ti, en todo lo que pasó, y quería disculparme. Sé que te dolió cómo se dieron las cosas. ¿Cómo se dieron las cosas? Interrumpí. ¿Te refieres a dejarme fuera del funeral de mi marido? ¿A esconderme un testamento falso y sentenciarme al silencio? No, Hilla. Eso no se dio. Lo hiciste tú. Conscientemente. La joyera dejó de envolver el paquete. Las dos clientas en el fondo dejaron de hablar. Todo se quedó quieto. Salma palideció. Sus manos temblaban. Yo mantuve la voz firme sin necesidad de gritar. Solo verdades desnudas. Tú querías mi ausencia, y la tienes. Una de las clientas, una mujer de cabello blanco y ojos vivos, se acercó y me tomó la mano con delicadeza. No está sola, señora. Algunas todavía recordamos lo que es tener dignidad. Salma retrocedió. Su rostro lo decía todo. No esperaba vergüenza y menos aún pública. Salió de la tienda sin despedirse, sin mirar atrás. Yo respiré hondo y tomé mi pequeño paquete. Agradecí con una sonrisa silenciosa, sabiendo que aquella batalla al menos esa la había quedado con entereza, aunque algo en mi intuición me decía que no era la última. 3 días después del encuentro en la joyería, mi vecina me llamó exaltada. Efigenia, estás en internet, me dijo casi sin respirar. ¿Has visto lo que dicen de ti? No entendí nada al principio hasta que me envió un enlace. Al abrirlo vi un video grabado con un móvil. Era nuestra conversación en la tienda, completa sin cortes. La joven que lo había grabado debía de estar justo detrás de las vitrinas. Lo tituló: Mujer mayor defiende su dignidad ante hija codiciosa. El video se había vuelto viral. Cientos de miles de visualizaciones, comentarios desde todas partes de España. Algunos crueles, como siempre ocurre en internet, pero la mayoría eran de admiración.
No por lo que dije, sino por haberlo dicho sin gritar, sin reballarme. Salma, en cambio, no tuvo tanta suerte. Una agencia de relaciones públicas le canceló un contrato por incongruencia ética con los valores de la marca. Su rostro hasta hace poco presente en campanas de imagen para una cadena de clínicas privadas desapareció sin explicación. Y Gonzalo, el Colegio de Abogados anunció una revisión de sus últimas actuaciones notariales. Al parecer no era la primera vez que firmaba documentos sin verificar del todo su autenticidad. Yo no celebré nada, no me regodí, simplemente observé cómo las piezas caían solas, como si el tiempo por una vez hiciera justicia sin mi intervención. Lo que no esperaba era lo que vino después. Comenzaron a llegarme mensajes, correos, cartas, incluso llamadas de desconocidas, mujeres mayores de pueblos pequeños de ciudades grandes que desean sentirse vistas y escuchadas. Una de ellas me escribió desde Lugo: gracias por poner palabras a lo que muchas calamos durante décadas. Gracias por no bajar la mirada. Le respondí con gratitud. No era heroína de nadie, pero comprendía el peso de haber calado demasiado tiempo. Simón, mi gato, se acurrucó en mis piernas mientras cargaba el portátil. Había algo distinto en el aire. Como si la voz que creí haber perdido para siempre ahora se estuviera multiplicando en otras que, como yo, al fin se atrevían a decir basta. Y eso apenas comenzaba. Con el dinero restante de la venta del piso y una parte de las inversiones que César me dejó, creé la Fundación Luelmo, que se elevara su apellido no como un homenaje vacío, sino como una forma de transformar el dolor en algo útil. Destine C50,000 al año para ayudar a mujeres mayores víctimas de abandono familiar. Muchas llegaban sin nada, con la voz quebrada, con la dignidad apenas sostenida por un hilo. Y allí, en esa red que tejimos juntas, volví a encontrar sentido. Nunca imaginé que esa decisión me traería tanta paz, ni que ver a otras mujeres levantarse me ayudaría también a sanar las grietas que aún me dolían en silencio. Una tarde cualquiera, mientras organizaba documentos en la oficina de la fundación, alguien llamó a la puerta. Al abrirme encontré con Gonzalo. Estaba distinto, más delgado, más pálido, menos arrogante. No vengo a discutir gerencias, dijo. Solo quiero hablar un momento. No responde. Lo invité a pasar por educación, no por afecto. Se sentó frente a mí y sacó una fotografía del bolsillo interior de su chaqueta. Salma está mal. No ha podido reponerse desde lo de Valencia. No trabaja, apenas sale. Y tiene un hijo, tu nieto. Extendió la fotografía. Un niño de unos 5 años, cabello castaño claro, ojos grandes. Había algo en su expresión que me recordó a César. Ella me necesitaba cuando su padre agonizaba, le dije sin rencor pero sin temblor. Lo sé, pero él, señaló la foto, al menos él merece conocerte. No tiene culpa de nada. Guarde silencio. Tomé la fotografía con cuidado, como si el papel pudiera romperse con solo mirarlo. Aquel rostro pequeño me enfrentaba con algo que no podía ignorar. El tiempo seguía avanzando con o sin reconciliaciones. Gonzalo se despidió sin presionar, dejando la puerta entreabierta como quien planta una semilla sin exigir que germine. Me quedé sola con la foto en la mano. Simón ronroneaba a mis pies. No sabía qué hacer con esa imagen aún tibia, pero algo en mí comprendió que tal vez mi historia no terminaba allí. Esa mañana salí temprano a caminar por la orilla. El sol apenas tocaba la superficie del agua y el aire olía a sal y renacimiento. Caminé despacio, dejando que las olas rozaran mis pies, como si el mar también quisiera contarme algo. Pensé en César, en lo que compartimos, en lo que construimos, en lo que perdimos. Y también en lo que él me dejó, no solo una herencia material, sino la oportunidad de elegir mi vida sin pedir permiso. Ya no siento odio, ni siquiera por Salma. Lo que queda es una tristeza serena, una especie de compasión por quien eligió el dinero sobre el amor, el control sobre el cuidado. Algunas decisiones se pagan con soledad, otras con el silencio de quienes ya no volverán. Al volver a casa me senté frente a la ventana y abrí mi diario. Escribir se ha vuelto un ritual, como lavarse el alma en voz baja. Perdone pero no olvide. Y vivir en paz también es una forma de justicia. Cerré el cuaderno con suavidad. El gato dormía enroscado en su cojín. El teléfono vibró una vez, luego otra. Sabía quién era antes de mirar la pantalla. Salma. Una videollamada. Miré el nombre en la pantalla durante varios segundos. No era ira lo que sentía, ni venganza. Era claridad. La certeza de que a veces protegerse una misma significa no dar más explicaciones. Ni siquiera por cortesía. Observe el botón rojo. Luego deslice el dedo hacia la opción que desea bloquear. Lo hice sin temblor, sin ruido, sin dramatismo. Después volví a salir a la terraza con una taza de té. El mar seguía allí imperturbable, ajeno al drama humano.
Me senté respiré y comprendí algo que me llevó toda una vida a aceptar, que el amor propio, cuando se cultiva con constancia, puede convertirse en el mejor testamento de todos, y en esa calma sin culpa por fin me sentí libre.